La formación de la capa de ozono estratosférica constituye uno de los procesos más trascendentes en la historia de nuestro planeta. Las investigaciones científicas indican que su origen se remonta a unos 2.000 millones de años atrás. El componente que la caracteriza es el ozono, que se forma a partir del oxígeno del aire en presencia de la luz ultravioleta del Sol. Esta maravillosa capa está ubicada en la estratosfera, por encima de los 15 kilómetros de altura. Tiene un espesor de unos 40 kilómetros y rodea toda la Tierra como un tenue manto protector. La capa de ozono es importante porque actúa como un filtro natural que nos protege contra la luz ultravioleta. De no existir este filtro atmosférico, no se habría desarrollado la vida como la conocemos hoy en día, pues la luz ultravioleta tiene un nivel de energía suficiente para producir daños letales a la mayoría de los organismos terrestres y acuáticos, desde las simples bacterias hasta los más desarrollados y evolucionados como el hombre. Sin embargo, pese a encontrarse tan lejos, haber estado presente durante tantos milenios y de ser tan necesaria para todos los seres vivos, la capa de ozono está en peligro. Cada año en la estratosfera, sobre el Polo Sur, durante la primavera austral que comprende los meses de septiembre a noviembre, se destruyen millones de moléculas de ozono hasta formar un gran agujero, que en 1999 alcanzó un tamaño de 30 millones de kilómetros cuadrados, mayor que la superficie de China. ¿Cómo se ha producido esta catástrofe global? Esta catástrofe ha sido causada por unas sustancias fabricadas artificialmente para usarlas más que todo en el campo de la refrigeración, aunque han tenido otras muchas aplicaciones. De estas sustancias, las más conocidas y usadas son los clorofluorocarbonos, los clorofluorocarbonos y los bromofluorocarbonos, conocidos como los CFC, los HCFC y los halones. Todas estas sustancias son muy estables en la troposfera, por eso no reaccionan ni se degradan como otros contaminantes atmosféricos. Al no destruirse, ellos tienen oportunidad de ser transportados por las corrientes de aire a toda la atmósfera, desde la troposfera hasta la estratosfera. Pero en la estratosfera sí son vulnerables. La potente luz ultravioleta del Sol rompe las moléculas de CFC, HCFC y halones, liberando sus átomos de cloro y bromo, que tienen gran afinidad por el ozono y por los átomos de oxígeno activados que generan el ozono. El resultado es una destrucción masiva de ozono que avanza rápidamente, mientras las bajas temperaturas y los vientos predominantes favorezcan la concentración de los CFC sobre la Antártida. Por fortuna, la catástrofe es estacional, pues la llegada del verano trae desde otras latitudes grandes cantidades de ozono, que renuevan el aire empobrecido, subsanándose temporalmente el problema hasta la próxima primavera. Se sabe que este devastador ciclo está presente desde 1985, cuando se detectó por primera vez sobre la Antártida. Pero hoy, casi 20 años después, todavía cuesta imaginar que tal hecho esté pasando realmente, que la capa de ozono siga en peligro y que se deba a unas sustancias que nos han refrescado la vida por más de medio siglo. Nosotros vamos a despejar esas dudas sin tener que subir a la estratosfera. Para lograrlo, se va a utilizar un pequeño reactor ensamblado en la Universidad de los Andes, en el estado Mérida, que funcionará como una pequeña estratosfera creada de laboratorio, en la que se formará y se destruirá el ozono. El reactor está formado por un cilindro de vidrio que tiene acoplado en un extremo una lámpara de luz ultravioleta y en el otro una célula fotoeléctrica que capta la luz de la lámpara y la transforma en corriente eléctrica.
La célula fotoeléctrica está conectada a un fotoradiómetro que mide la intensidad de la corriente recibida y la expresa en vatios sobre metros cuadrados, que es una unidad de intensidad de radiación. El cilindro de vidrio tiene dos conductos de entrada para introducir el aire con oxígeno y la sustancia agotadora del ozono. Antes de iniciar el experimento, se cubre completamente el cilindro con papel aluminio para garantizar que solo la luz ultravioleta de la lámpara sea captada por la célula fotoeléctrica. Seguidamente se enciende el fotoradiómetro. Se permite que entre aire al cilindro, cerrando luego la válvula para que el ozono que se forme no escape, y entonces se enciende la lámpara ultravioleta. El oxígeno del aire y la luz ultravioleta inician de inmediato la formación de ozono, que absorbe la radiación, disminuyendo la cantidad que llega a la célula fotoeléctrica y la cantidad de corriente que se envía al fotoradiómetro. El valor inicial registrado antes de formarse el ozono es de 138 vatios sobre metros cuadrados. A medida que transcurre el tiempo, el flujo de radiación continúa reduciéndose hasta estabilizarse alrededor de los 41,1 vatios metros cuadrados. Esta estabilidad se debe a que se ha alcanzado un equilibrio entre el ozono formado y el oxígeno remanente en el cilindro. Los resultados indican que efectivamente se produjo un cambio en el cilindro, que redujo progresivamente la cantidad de luz recibida en las células fotoeléctricas debido a la presencia del ozono. En la segunda parte del experimento se va a utilizar un HCFC que se descompone en presencia de la luz ultravioleta y destruye el ozono. Por lo tanto, al introducir la sustancia en el cilindro, el ozono debe destruirse, restableciéndose progresivamente la luz captada por la célula. Para demostrar esta segunda reacción, se mantiene cerrada la entrada de aire para no perder el ozono y se permite la entrada a presión del refrigerante HCFC-22 utilizado en el experimento. Se observa la pantalla del aparato, que registra todavía una baja intensidad de radiación de 41,6 vatios sobre metros cuadrados. A partir de la entrada del HCFC-22, la intensidad de la corriente va aumentando hasta estabilizarse en 106 vatios sobre metros cuadrados, algo menos que la lectura inicial sin ozono. La diferencia se debe a que dado HCFC remanente que absorbe algo de luz ultravioleta. Los cambios observados en la transmisión de la identidad de radiación ultravioleta son consecuencia de las reacciones fotoquímicas ocurridas en el reactor. Queda demostrado que el ozono efectivamente se forma a partir del oxígeno del aire. Por lo tanto, mientras el oxígeno sea abundante y la luz solar esté presente, la capa de ozono puede regenerarse. También se demostró que el ozono absorbe radiación ultravioleta. Por ende, la capa de ozono es efectivamente un filtro solar. Los HCFC y los CFC destruyen el ozono de la atmósfera. Esta destrucción puede detenerse, evitando que estas sustancias lleguen a la estratosfera. Para ello hay que dejar de utilizarlas. Los acuerdos internacionales y las acciones que a escala mundial y nacional se están tomando para erradicar el uso de todas estas sustancias son en beneficio colectivo y tenemos que apoyarlas y cumplirlas para no perder la capa de ozono. Sí es posible salvar la capa de ozono. Con el aporte de todos se puede lograr.